Muy buenos días con todos los participantes. El día de hoy le acompaño en una nueva emisión de los sábados de acuicultura. Saludamos a todos nuestros participantes e invitados que de distintas partes del Perú y de otros países nos vienen acompañando en estos 5 años consecutivos de los sábados de acuicultura. Esta gran red de la acuicultura que intenta hacer una red de conocimiento en la que se ha convertido la plataforma de los sábados de acuicultura. Bienvenidos a la quinta temporada de los sábados de acuicultura, integrando la red del conocimiento en acuicultura. El día de hoy les vamos a presentar el curso número 4, denominado Cultivo de lenguado en cautiverio, que corresponde al cuarto curso del módulo 3, Sistemas y tipos de producción acuícola. Este curso estará a cargo del ingeniero Víctor Chililaime, que es el responsable del Centro de Acuicultura Morrosama. Asimismo, tendremos la participación de una profesional de vasta experiencia en el manejo de esta especie. Nos referimos a la ingeniera Odalis Morales Olín, que es especialista del Centro de Acuicultura Morrosama en la región Tacna y que nos acompañará en el segmento de panelista. A continuación, vamos a dar detalles del perfil de nuestro ponente y nuestra panelista del día de hoy. Nuestro ponente es el ingeniero pesquero Víctor Chililaime. Él es especialista en acuicultura por la Universidad Nacional Jorge Basadre Brockman de la ciudad de Tacna. Cuenta con un posgrado en proyectos de inversión pública y estudios de maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible. También cuenta con estudios en Chile sobre cultivo de peces marinos y de moluscos. Tiene una amplia experiencia en el cultivo de peces marinos y moluscos, así como en formulación y en gestión de proyectos de innovación tecnológica en acuicultura desarrollados en el FONEPES. Actualmente es el responsable del Centro de Acuicultura Morrosama del FONEPES. Nuestra panelista el día de hoy es la ingeniera Odalis Morales Olín. Ella es ingeniero pesquero, acuicultor, egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Con posgrado en gestión de proyectos de ingeniería, cuenta con más de 11 años de experiencia profesional en acuicultura en el campo de la producción de cultivos menores, microalgas y zooplancton marino, así como también en continentales. Ha trabajado en IMARPE, en FONDEPES, de Madre de Dios y de CASMA, y actualmente se desempeña como especialista en cultivos auxiliares en el Centro de Acuicultura Morrosama del FONDEPES. Para dar inicio al presente evento, tenemos el agrado de invitar al coordinador de la plataforma de los sábados de acuicultura y también coordinador de transferencia tecnológica del FONDEPES. Vamos a dar la palabra al ingeniero Luis Miguel Ayala Cárcamo para que dé las palabras de bienvenida. Ingeniero Miguel, adelante, por favor. Sí, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, se le está escuchando. Ok, gracias. Bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Quiero darle la bienvenida a todos los presentes el día de hoy y agradecerles por seguir acompañándonos en esta quinta temporada. Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo del módulo 3, el cual tiene como título Sistemas y tipo de producción acuícola. Y el día de hoy vamos a presentar el curso número 4, Cultivo de lenguado en cautiverio, que va a estar a cargo de un destacado profesional con amplia experiencia en la investigación y el cultivo de especies marinas, como es el ingeniero Víctor Chililaine. Bueno, en el Perú básicamente la maricultura está basada en dos especies de alto interés comercial que se inició en la época o en la década de los 70, ¿no? Empezamos con el cultivo del langostino, el Litupenaeus banamei. Y posteriormente en la siguiente década, en los 80, ya iniciamos con el cultivo del Argopecten purpuratus. Sin embargo, para desarrollar una maricultura, necesitamos el insumo principal que es la semilla en este caso de los peces, ¿no? Que es un factor limitante y debido a
escasas investigaciones, pues no se ha podido desarrollar, ¿no? Sin embargo, en este caso, nosotros hemos venido trabajando con peces planos, iniciamos con el turbo, una especie introducida que nos sirvió como base para lograr los parámetros y los protocolos para la obtención de semilla del lenguado. Especie que la hemos venido desarrollando y hemos llegado a lograr el paquete tecnológico. Iniciamos primero con la captura de ejemplares silvestres. Estos ejemplares fueron acondicionados, domesticados. Luego iniciamos la selección del plantel de reproductores y posteriormente ya estos reproductores pasaron a hacer el proceso de reproducción y obtención de semilla, ¿no? Este trabajo lo va a detallar el ingeniero Víctor Chili, que va a mostrar en este caso las experiencias y los resultados obtenidos para obtener el paquete tecnológico en el cultivo del lenguado. Bien, sin más preámbulo, en nombre del ministro de la Producción, el doctor Sergio González Guerrero, de la jefa del FONDEPES, la doctora Katia Novoa Sánchez, y del director de la DIGICAETA, el ingeniero Harold Sánchez Pozo, que se ha incorporado a partir del primero del presente mes como director. Doy por iniciado el curso número 4 denominado Cultivo del lenguado en cautiverio. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Luis Miguel Ayala. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle pase al ingeniero Víctor Chili Laime. Adelante, ingeniero. A ver un momento, por favor, si me apoyan habilitando el micro del ingeniero Víctor. Ahora sí, me dicen que ya Hola, está. hola Carlos. Adelante, ingeniero, se le escucha. Ya, gracias, estimado Carlos. Muy buenos días a todos los presentes el día de hoy. Para mí es un honor este día a dar esta charla técnica sobre el cultivo del lenguado. Y agradecer también a cada uno de ustedes, participantes, que también nacionales y también de otros países que nos siguen cada sábado a sábado. Bueno, muchas gracias nuevamente y vamos a empezar con la charla. Bueno, el día de hoy vamos a ver el curso 4, que corresponde al módulo 3, sistemas de tipos de producción acuícola. El tema de hoy a tratar eh, es cultivo del lenguado. Voy a ampliar esto. Bueno, eh, como ya mencionó el ingeniero Miguel, nosotros hemos desarrollado el cultivo del lenguado. Tenemos el paquete tecnológico eh, desarrollado en el Centro Autónomo Rosama, donde se obtuvo resultados muy importantes. Actualmente continuamos con el trabajo, y lo cual la charla del día de hoy es parte de ello, del trabajo y las proyecciones de cultivo. Bueno, eh, nosotros en el Centro Agrícola de Morrosama, que estamos ubicados al sur del país, ¿no? Específicamente en Tacna, en la localidad de Morrosama, en la carretera costanera kilómetro 75, Tacna-Hilo. En este centro, nosotros trabajamos con especies de peces marinos de importancia comercial y también especies de importancia en la pesquería artesanal, dado que estas especies eh, presenta alta demanda, además también se encuentra a nivel de explotación, ¿no? Trabajamos con especies como el lenguado, que ya tenemos bastante trabajo avanzado, tenemos un paquete tecnológico con la especie Paletis aspersus, corvina, que está otra especie de importancia en la pesquería artesanal, la especie
Silus gilberti, y también la chita, que es una especie también muy importante, vamos a decir, a nivel comercial, ¿no? Entonces, son especies de importancia económica. Además, también son especies de potencial en la acuicultura de peces marinos. Por lo cual, nosotros desarrollamos esto con la finalidad de generar paquetes tecnológicos y promover el cultivo de estas especies, de tal manera que podamos diversificar la acuicultura marina en el país. Porque dado que la acuicultura en nuestro mar solamente se desarrollan dos especies de importancia comercial. Como sabemos, que langostino y concha de abanico. También se está trabajando con macroalgas, todo, pero necesitamos trabajar, dado que tenemos un potencial en nuestro mar de estas especies, por las características, por todo ello, tenemos la potencialidad de desarrollar el cultivo de estas especies. Bueno, el día de hoy, como nos ha tocado el tema del cultivo del lenguado, eh, el tema del lenguado en el contexto eh, internacional es ya bastante desarrollada. Se desarrolla a niveles productivos, con especies que se comercialicen inclusive a nivel mundial. Estamos hablando, por ejemplo, el tema del lenguado Palitis olivaceus, el hirame, conocido como lenguado japonés. Es una especie de importancia que se produce principalmente en Asia, en Japón, Corea del Sur. Es una de las especies que se comercializa a nivel productivo, ¿no? También se viene desarrollando otras especies como Halibut, en el norte del país, de América. Las especies, por ejemplo, también Palitis californicus, también en, en el norte de América, principalmente en México, en Estados Unidos, y el lenguado soleas en, en Europa, principalmente en España, ¿no? Y Paralitis orbigianos es una especie originaria, digamos, de las costas del Atlántico, principalmente en Argentina, Uruguay, ¿no? Inclusive Brasil, ¿no? Y nuestra especie es la Paralitis adversus, ¿no? Que nosotros vamos a tocar. Estas especies, el tema general de los lenguados o los peces planos, conocido, presentan ciertas características, principalmente la alta calidad de su carne, ¿no? Por lo tanto, los precios son generalmente elevados y existe alta demanda. Además, en el mercado internacional existe principalmente pajirame, son en Estados Unidos, Europa y Japón, ¿no? Entonces, los precios, como decía, pueden bordear, pues, inclusive hasta 30 dólares el kilo, ¿no? Y depende de la especie. Entonces, nosotros tenemos una especie que es nativa, que es la Palitis o adversus, que es una especie similar al de lenguado Palitis olivaceus. O sea, puede ser una especie muy importante, inclusive de sustitución de esta especie de mayor demanda que se conoce, que es el jirame. Entonces, por lo tanto, ahí radica la importancia de nuestra especie, que ya tiene bastantes estudios, ¿no? Al respecto y resultados importantes que actualmente ya se cultivan en nuestro medio, ¿no? En nuestro país, quiero decir. Principalmente en Guarmey, ¿no? Hay una planta de lenguado, ¿ya? Una empresa privada que está cultivando. Esta especie, originaria de nuestra costa marina, está distribuida desde de Piura, ¿no? Hasta Islas Juan Fernández en Chile, ¿no? Entonces, esta especie ha sido estudiada con bastante años atrás en temas de investigaciones, ¿no? Las científicas para generar información técnica, además también ya a generar proyectos, eh, eh, digamos, productivos inclusive. Entonces,
Nosotros en el Centro de Agricultura de Morrosama iniciamos con esta especie, dado que presenta características particulares de potencial en la acuicultura, de los cuales tenemos bastante avance. Como decía, que hay empresa privada incursionada en el tema, que se desarrolla en Guarmey, en la planta de lenguado, ¿no? Bueno, también es importante conocer cómo está la pesquería de esta especie nativa en nuestro país, ¿no? Como decía, el lenguado nativo Phyretes adversus es un pez plano que constituye eh, como una de las especies de importancia en la pesquería artesanal en nuestro medio. Eh, Principalmente por su calidad de la carne y su importancia comercial, que es preferido o existe mayor preferencia por el consumidor, ¿no? Eh, Debido a su calidad de carne y exquisitez, ¿no? Por lo tanto, los precios de esta especie están generalmente muy elevados, ¿no? En el gráfico nosotros podemos ver en la última década, ¿cierto? Desde 2013 hasta el 2022, donde podemos ver el desembarque del lenguado, ¿eh? La fluctuación, ¿no? Que no es mucho, pero solo acá registra en el año 2019 una producción de 857 toneladas, ¿no? Y ha sido en algunos años muy bajo, ¿no? Entonces, no es mucho lo que se produce en la pesquería o de esta especie, ¿no? Como es que lo que se encuentra allá, vamos a decir, a niveles de explotación, ¿no? En la última década, registra un promedio de producción de 287,7 toneladas métricas, ¿no? Producción anual. Entonces, justamente por ello que esta especie no puede más abastecerse desde nuestro medio. Además, existe por ello alta demanda, por lo cual la única alternativa que para proveer esta especie tiene que ser a través de la acuicultura, ¿no? Y, y eso es lo que se viene desarrollando actualmente, ¿no? Ahora, nosotros vamos a ver el día de hoy algunas pautas generales. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son los requerimientos técnicos? ¿Cuáles son los requerimientos eh, eh, de equipamiento, de características particulares que necesita para un proyecto de lenguado? Primero es el tema de la ubicación de la planta. Nosotros decimos emplazamiento de una planta de crianza de lenguado, ¿no? Este punto es sumamente importante, dado que eh, los peces planos, o en general el lenguado, se desarrolla en tierra. O sea, no se puede desarrollar en jaulas, ¿no? A pesar que ha habido intentos, pero es poco probable. Entonces, las instalaciones deben estar ubicadas en tierra, entonces, en la zona eh, eh, litoral marino, ¿no? Entonces, por ello, la ubicación, la elección de la zona del proyecto en el terreno es sumamente importante, dado que esta, este punto podría considerarse al final el éxito o o, o el fracaso del proyecto inclusive. Y ha habido casos, ¿no? Eh, Al respecto, ¿no? Por lo tanto, debe ser elegido con sumo cuidado por especialistas, con profesionales que conozcan el tema, porque no es simplemente, yo digo que yo tengo un terreno, ¿no? La zona litoral, ¿no? Y puedo
implantar o desarrollar un proyecto de lenguado. Nosotros, por ejemplo, para comentarles, el Centro de Agricultura de Morrosama ha sido dado de un estudio de varios puntos o varias zonas, que al final, por evaluación de características particulares que ésta debe tener, se ha elegido la zona. Entonces, ha sido de un estudio, o digamos, en terreno, ¿no? Para la ubicación del terreno. En la imagen, nosotros podemos ver, por ejemplo, hay un ejemplo, una planta de lenguado, ¿no? En terreno, está ubicada una punta prácticamente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el proyecto de lenguado requiere, digamos, alto consumo de agua, por lo tanto, o sea, bombas de gran volumen. Entonces, es más en un sistema abierto, entonces requiere tomar agua de la zona intermareal, pero de alta calidad. Finalmente, evacuarla, el agua, también, ¿no? Pero previo tratamiento, ¿no? Entonces, con la finalidad de, digamos, que esto no podría ser, digamos, finalmente, un tema de punto crítico. Por ejemplo, en la planta que podemos ver nosotros, el agua que generalmente toma es de un lado, vamos a decir, el lado sur, evacúa al lado norte, algo así, ¿no? Entonces, para evitar la contaminación, digamos, la contaminación cruzada, puede ver por los sufrientes, ¿no? Entonces, y eso son las características. Vamos a ver más adelante, por punto, al respecto. Por ejemplo, está relacionado a aspectos técnicos. Tema de la calidad del agua, ¿no? Es sumamente importante porque, como ya decía, en tema de lenguado, si es una planta de producción, requiere altos volúmenes de agua, por lo tanto, la calidad de agua debe estar garantizada en relación a la temperatura, las contaminaciones, la turbidez, pues es importante porque puede haber una zona, digamos, una playa, arena, entonces, evidentemente, que el agua que se va a tomar va a tener sedimentos o al tema por los sólidos en suspensión, ¿no? Entonces, eso debe evitar. Además, no debe ser cercano a las zonas de zonas urbanos por el tema de la contaminación, ¿cierto? Entonces, y eso hay que considerar. Además, como decía, debe ser ubicada en una zona donde permita que, digamos, haya protección o zona que ya protegida por el tema zona rocosa, por ejemplo. Porque va a haber arenamiento y eso es un problema que para tema captación del agua. Por ejemplo, podemos ver el Centro de Cultura de Morrosama, está ubicado en una zona que vemos y las mareas, es zona rocosa. Entonces, ahí es muy poco el arenamiento. Entonces, con la finalidad de evitar que las bombas puedan succionar arena. Por lo tanto, los equipos pueden colapsar rápidamente o desgastar rápidamente el tema del bombeo de agua con arena, ¿no? Sedimento. Entonces, y eso es importante. Ahora, el tema del terreno es de fácil acceso, ¿no? Topografía adecuada, la zona protegida, ¿no? Es importante también, esto tiene que ver con tamaño de producción. Porque fíjese, por ejemplo, una planta, digamos, de 100 toneladas o 150 toneladas, el requerimiento de agua va a ser bastante, ¿no? Por lo tanto, la bomba que vamos a necesitar es una bomba de alta potencia y alto caudal. Ahora, si la cota del terreno, prefiero la altura del terreno hasta donde va a bombear el agua, si es alto, entonces necesita un tipo de bomba que son bombas centrífugas. Son bombas de alta potencia que pueden impulsar o descargar alturas mayores, ¿no? Entonces, el costo de energía se va a incrementar.
Entonces, el consumo de energía es, se va a incrementar un porcentaje considerable, lo que no es conveniente. Por lo tanto, yo necesito que el terreno sea de cota menor. Por lo tanto, yo puedo elegir otro tipo de bomba, no centrífuga, sino que puede ser una bomba axial, tipo de alto volumen, ¿cierto? Pero menor consumo de energía. Ahora, con todo el tema de la tecnología, hay bombas de menor consumo de energía y alto caudal. Entonces, y ese es para, pero esa bomba no te va a bombear a alturas mayores de 10 o 15 metros de altura. Entonces, por eso es importante digamos, la topografía del terreno, ¿no? Y eso es muy importante. Y además, hay un tema muy importante, digamos, la calidad del agua que te mencioné. La zona de ubicación de una planta de producción de lenguado no debe estar cercano a un río. ¿Por qué? Porque hay influencia de sedimentos, como sabemos, en la época de verano, por la avenida del río, la zona intermareal hay bastante sedimento, ¿no? ¿No? Por la turbidez, y el turbidez incrementa. Y eso puede llegar a la planta. Por lo tanto, la ubicación, ahora hay que ver el tema de la corriente en el mar, ¿cierto? La corriente del mar viene de sur a norte. Entonces, una planta cercano a 10 kilómetros no puede estar ubicada en la zona norte, ¿cierto? Sino tiene que estar al sur. Eso es sumamente importante, porque a veces no se consideran esos aspectos importantes que pueden influir directamente en el proyecto, en el éxito del proyecto posteriormente. Entonces, y ese tema es importante. Además, sabemos que el río trae todo el cimiento, además de la contaminación. Imagínense, la calidad de agua no va a ser garantizada, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, eso es importante. Por otro lado, el tema de aspectos socioeconómicos, evidentemente, las zonas es zona de pesquerías, de pescadores artesanales, ¿no? Zona, ¿no? Es playa, digamos, de esparcimiento. Entonces, ese tema también hay que ver, porque evidentemente va a poder un impacto. Además que va a influir, digamos, en el tema de la zona, por el tema de protección, ¿cierto? Entonces, todo ese tema. Además, por otro lado, es el medio de acceso. Claro que debe ser cercano a una donde pueda a garantizar el acceso fácil a la planta que se van a necesitar, ¿cierto? Cercano a la carretera, por supuesto que sí. Tiene que ser. Y por otro lado, cercano a servicios o facilidades, principalmente la energía, ¿no? Es importante considerar porque también si está muy lejos, vamos a decir, al tema de la electricidad, la toma de energía, tendría que considerarse en el proyecto el tema de la instalación de energía, ¿no? Y obviamente finalmente es el tema de los aspectos legales, ¿no? El del terreno, ¿sí? Es privado o público, todo ese tema hay que considerar porque generalmente es parte del presupuesto al final del proyecto que tiene que considerarse. Bueno, el tema de infraestructura y equipamiento. Es importante para un proyecto de lenguado el dimensionamiento de la infraestructura y equipamiento, dado que también influye el éxito y rentabilidad del proyecto. Y esta debe ser hecha por profesionales que conocen el tema, porque a veces se descuida esa parte, ¿no? Muchas veces dice, mira, yo necesito esto, necesito cuántos tanques, ya, blower, bomba. No, no es así, porque esto implica en los costos operativos del proyecto. El tipo de tanque es importante, ¿no? Ahora, la zona toma de agua debe ser, como le dije, zona protegida, digamos, de posibles, eh, eh, digamos, arenamiento o el tema de la contaminación, ¿cierto? Ahora, y las bombas, mencioné anteriormente, que es importante, de acuerdo al tamaño de producción de la planta, lo recomendable es que sean bombas de menor consumo y también de alta eficiencia y alto caudal.
Eh, además, eh, es importante considerar también los equipos de aireación, en este caso, blowers. También hay que dimensionar, de acuerdo al requerimiento, a las características, ¿no?, de cultivo, porque finalmente esto va a influir en los costos operativos, el consumo de energía, ¿no? Ahora, la toma de agua, para finalmente también puede ser, hay diferentes tipos o tomas de agua. Por ejemplo, esta es una caseta de bomba en la zona intermareal, ¿cierto? Otro tipo de toma es directamente a una tubería submarina, ¿no? Instalada hasta cierta distancia donde puede haber menor impacto de tema de arenamiento o la temperatura, y esa impulsada a través de una bomba ubicada cercano a, a la zona intermediaria. Eh, por otro lado, el tema de infraestructura se va a requerir tanques de cultivo. Ahora, existe tipos de tanque, ¿no? Nosotros en el centro de Morosama tenemos tanques tipo australiano que nosotros decimos. Son tanques circulares, ¿no? Eh, diámetro de 4 metros, ¿no? Y para el tema lenguado, considérase de 4 metros, de 7 hasta 10 metros de diámetro, se pueden considerar, ¿no? ¿Cierto? Ahora, puede ser también tanques cuadrados, ¿no? Como se puede mostrar en la imagen, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la ventaja o desventaja? Vamos a decir, claro, por supuesto que tiene particularidades, ¿no? Cada tipo de tanque. Los tanques circulares son buenos, el tema de renovación, ¿no? De agua. Además, eh, son de autolimpieza, ¿no? O las características que presenta esto, autolimpieza, vamos a decir, el mejor recambio de agua, ¿no? Pero es de menor carga, vamos a decir, menor carga de biomasa. En cambio, los tanques cuadrados son de mayor carga, puede obtener mayor carga o mayor biomasa de peces en el tanque. Sin embargo, requiere mayores volúmenes de agua por el tema de la renovación del agua, que necesita mayor volumen, ¿cierto? Entonces, de esos hay que evaluarlo en el momento de los costos, ¿no? De la eficiencia del proyecto, ¿no? En la imagen podemos ver hay tipos de tanques, ¿no? Ahora, otro aspecto más importante es el tema del color del tanque. Nosotros tenemos tanques color negro, son tanques de tipo australiano cubiertos con liner, con nosotros es una membrana PVC, ¿no? Que tenemos, ¿no? Pero lo recomendable sería de un color más claro. ¿Por qué? Porque el lenguado tiene la característica particular, ¿no? De, de mimetizar, o vamos a decir, adopta el color del medio. El medio natural es un medio de defensa. Entonces, el medio natural es el color de la arena. Entonces, de camuflaje, ¿no? Entonces, tiene la particularidad de adoptar el color en medio. Entonces, en un tanque de color negro, obviamente va a ser de un color oscuro, lo que ya diferencia de un color que es más claro, que es lo que se conoce en el mercado, ¿no? Entonces, eso puede afectar en la presentación del producto, ¿no? Inicialmente, pero posteriormente, ya una vez que el consumidor que ya conoce, puede aceptarlo, ¿no? Eh, el sistema que normalmente se emplea para cultivo de lenguado es el sistema abierto. Claro, que se puede hacer sistemas de recirculación, otros puede ser, pero el sistema de recirculación ya es de una tecnología muy compleja. Entonces, tratándose de producciones mayores, necesita una tecnología, alta tecnología,
la capacitación personal. Por lo tanto, puedes convertirse en un punto crítico en un momento de ese sistema. Entonces, el sistema abierto garantiza, digamos, el éxito del proyecto, ¿no? Porque no hay, digamos, esa dependencia de falla del sistema que puede pasar, ¿no? Por eso es importante. Ahora, el tema de aireación es importante porque permite mejorar la oxigenación del agua, ¿cierto? Eh, eh, Porque en un momento, además, sabemos que nosotros en la acuicultura, en sistemas intensivos, el oxígeno es el principal factor que influye en el rendimiento, en el crecimiento, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener alguna manera, cuando tenemos cultivos intensivos, l- alguna manera de inyección, sea aire o oxígeno puro, ¿cierto? En este caso, aireación que permite mejorar el incremento del oxígeno disuelto en el agua. Por eso es importante considerarlo, el tema de aireación, ¿no? Y el tema de la luz también influye, sí, en sistemas de cultivos de producción de lenguados, realmente fotoperiodo natural, ¿cierto? Claro que es estar con cubiertos, porque no, la insolación directa también puede afectar, ¿no? Son temas que hay que considerarlo en el tema de diseño, de infraestructura y equipamiento, que es importante, que finalmente puede influir en el proyecto, ¿cierto? Ahora, nosotros tenemos ya el tema de nuestra planta, ya implementada con los requerimientos técnicos básicos que requiere esta. Entramos el tema del proceso productivo del lenguado. Y ahora, nosotros necesitamos la semilla, ¿cierto? Entonces, eh, tiene que garantizarse el tema de la semilla, ¿cierto? Nosotros en el Centro de Agricultura de Morrosama tenemos, producimos la semilla, pero es de acuerdo al pedido, o sea, de acuerdo a la solicitud, se programa la producción, se puede producir. Eh, Tenemos ya reproductores F1, F2, estamos por lograr el F3, que tiene mejores características de desempeño en crecimiento, eh, y, y eso garantizaría, digamos, eh, el éxito del proyecto. Ahora, en la planta de Guarmey, ellos producen también la semilla, ellos pueden vender. Es más, ellos ya con los años, con la experiencia que han adquirido, están produciendo, digamos, la semilla, ¿no? De mejor calidad, inclusive, un propio manejo. Entonces, existen en nuestro medio, por ejemplo, quienes pueden producir el tema de la semilla, ¿no? Sea a través del Fondepes o si no, a través de la empresa privada que ya tiene su planta de producción de la semilla. Ahora, entonces, la semilla viene del laboratorio, los hatchery, ¿no? Generalmente una talla de 7 centímetros, ¿no? Que tiene más o menos una edad de 3 meses, ¿no? Ahora, esta puede ser transportada vía terrestre o vía aérea. Depende de la localidad, la distancia que existe, ¿no? Nosotros hemos hecho transportes aéreas, inclusive un promedio de 14 horas de viaje sin problema, sin mortalidad, nada, ¿no? Entonces, ese sería el manejo, ¿no? Eh, Hay que considerar en la siembra de la semilla el tema de la temperatura, principalmente. No debe haber mayor fluctuación en la temperatura, y entra el tema de la aclimatación, ¿no? De la semilla donde se va a iniciar el proyecto, donde se va a acondicionar, ¿cierto? Entonces, esta es la semilla, podemos ver, ahí transporte en cajas, se transporta en bolsas, realmente en cajas, y la calidad de la semilla que debe presentar el lenguado. Bueno, durante la siembra y para el cultivo, ahí es considerar importante algunos aspectos: la temperatura de cultivo,
debe estar dentro de un rango más o menos de 15 a 17 grados en esta etapa, eh, que ayuda mucho al tema del crecimiento, ¿no? Temperaturas menores también va a influir en menor crecimiento. Importante el tema del oxígeno disuelto, de preferencia mayores a 5 ppm o 5 miligramos por litro, ¿cierto? El oxígeno, que normalmente se mantiene de 7,5 a 8, no hay problema. Eh, el agua en esta etapa eh, debe estar, si nosotros hacemos un cultivo intensivo, una planta, producción de 50 ¿no? o mayores de 25 toneladas, eh, necesitamos mayor volumen de agua. Entonces, por lo tanto, tratar el agua de esas cantidades no es conveniente, por lo tanto, agua de ser el agua como se toma del mar y así, agua sin filtrar, ¿no? El sistema ser abierto, como ya le dije, con aireación leve. Tasa de recambio de agua es importante en esta etapa, por ejemplo, de 30 a 50% de agua, ¿cierto? Y eso es importante para considerar y esta etapa y no va a haber mayores inconvenientes. Ya. En la etapa juveniles, el manejo continúa, ¿no? El proceso de crecimiento continúa, pero hay algunos aspectos que es importante en tema de alimentación, porque esta etapa donde hay la precría o precultivo son 3 meses después de entrar a juveniles, donde debe asegurarse el tema de crecimiento, para lo cual el alimento es muy importante, ¿cierto? El alimento debe contener más o menos de 50 a 55% de proteína. Lo que es, evidentemente, el alimento va a ser ligeramente caro, ¿no? Por el porcentaje de proteína, ¿cierto? De preferencia, extruido. Es el mejor alimento, como sabemos. Nosotros usamos pellets, es de menor calidad, dado que no tenemos disponibilidad. Entonces, debe ser extruido con un contenido de proteína de 50 a 55%. Ahora, la tasa de alimentación en esta etapa no es muy alta, no puede variar de 0,8 a 1,5%, ¿no? De biomasa diario. La tasa de conversión obtenida con alimento pellets, hemos logrado de 1,5 a 2 por 1. Con alimento extruido, esto puede mejorarse, inclusive cercano a 1, lo que sería muy conveniente tema manejo de alimento. Nosotros, como sabemos, para el tema de alimento, hay plantas de alimentos extruidos, ¿no? Que producen principalmente para langostino, para trucha, ¿no? Entonces, con una formulación adecuada, tiene que ser específico para el lenguado, se puede a pedir la producción, ¿no? La producción de alimento, ¿no? Entonces, no necesitas instalar una planta de alimento para tal propósito, ¿no? Porque también la planta de alimento incrementaría el proyecto, ¿no? Por lo tanto, es mejor comprar a las empresas que producen alimento con esta fórmula, ¿no? O una fórmula y adecuada para cultivo de lenguado. Ahora, en esta etapa, ¿qué consiste el manejo? Es importante el manejo programado, lo que se tiene que hacer un sistema de producción de lenguado, ¿cierto? Aquí es importante las medidas o los indicadores productivos que tenemos que manejar, ¿cierto? Primero, el tema de la biometría es importante porque nos va a permitir hacer un seguimiento estricto de crecimiento, de conversión alimenticia, ¿no? Y otros aspectos, ¿no? Por lo tanto, la biometría debe ser mensual, ¿no? Y además, eh, hay crecimiento continuo, entonces también hay dispersión de talla, por lo tanto, debe haber selección, que eso debe ser por lo menos trimestral.
porque ya es un factor que va a influir finalmente en la dispersión de talla, por lo tanto, no es conveniente mantener en esas condiciones con una mayor dispersión de talla. Ahora, hay que considerarlo una densidad de carga, ¿no? De siembra y de cosecha, que más o menos lo consideramos inicio, intermedio, acabado, ¿no? Inicio, densidades bajas, ¿no? De 5 a 10 kilos por metro cuadrado, ¿no? ¿Por qué metro cuadrado? Porque los lenguados son peces de fondo. Como vemos que es un pez plano, por lo tanto, eh, 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 el uso del agua o en el tanque es el fondo. Entonces, considera por metro cuadrado. En etapa intermedia, la densidad de cargas es de 10 a 15 kilos por metro cuadrado. Finalmente, en esta etapa juvenil, el acabado que hice de 15 a 20 kilos por metro cuadrado. Entonces, en esta etapa necesita mayor área en los tanques, de tal manera que pueda crecer, porque estás en etapa de mayor velocidad de crecimiento, ¿no? Ahora, es importante un mantenimiento de los sistemas de cultivo, principalmente los tanques, ¿no? Lo ideal es que sería que de menor manejo o mantenimiento de los tanques, no sea, digamos, un foco de contaminación los tanques, por lo tanto, los sistemas de tanques circulares aquí se adaptan bien por el tema de autolimpieza, ¿no? Los tanques cuadrados hay que manejarlo eso, el tema, el tema de mantenimiento necesita mayor volumen de agua, o perdón, mayor caudal del agua, como le decía, que también es importante en esta etapa a, a considerar un tema de desinfección de materiales o el tanque cuando se requiere. Este más movimiento de peces para evitar algún problema de enfermedades posteriormente. Viene la etapa engorde, que sea la etapa final, ¿no? Ya las características de manejo es similar eh, en esta etapa, ¿no? Ahí están los parámetros físico-químicos, luego las temperaturas, ¿no? Inclusive hasta 19. ¿Por qué está 19? Porque ayuda mejor en la velocidad de crecimiento en los peces en esta etapa. Eh, Ahora, el tema de oxígeno sigue siendo importante en esta etapa porque es un parámetro que debe ser muy controlado estrictamente porque va a influir en el tema de asimilación de alimento, por lo tanto el crecimiento, ¿cierto? Entonces, la biometría sigue siendo importante en esta parte y también el selección movimiento, ¿no? De ser necesario. Si la biomasa se mantiene de manera homogénea, no sería necesario, digamos, el tema de la selección. Cuando hay dispersión, ahí es el tema hay que hacer un trabajo de selección. Y eso implica maniobras bastante importantes cuando se trata a niveles productivos. La alimentación en esta etapa es similar que en las juveniles, ¿no? Que tener bastante cuidado en el tema de las características del alimento. Y aquí hay rangos en la tabla, rangos de peso, ¿no? Cada estadio, cómo debe estar clasificado, ¿no? El requerimiento de proteína y grasa, ¿no? En esta etapa. Eh, que varía, por ejemplo, para alevines, el requerimiento de proteína es 55%, para juvenil 1, 54%, y juvenil 2, 50%, ¿no? Y eso a través de que hay estudios al respecto que se ha determinado. Em, Aquí, en esta etapa, eh, algunos parámetros, por ejemplo, la conversión alimenticia es importante. En los juveniles es mejor la conversión por el tema de crecimiento, ¿no?
posteriormente va bajando la conversión a medida que va creciendo, ¿no? Bueno, en la etapa de engorde, algunos parámetros de evaluación. La densidad de carga aquí puede llegar hasta 30 kilos por metro cuadrado en máximo. Empezando de 20 kilos por metro cuadrado, finalmente puede llegar hasta 30 kilos por metro cuadrado. Entonces, em, s- son especies que se adaptan fácilmente a altas densidades, ¿no? Por lo tanto, también hay que considerar los parámetros físico-químicos, como decía, el oxígeno es importante, ¿no? La conversión alimenticia en esta etapa que nosotros hemos encontrado es de 1.5 a 2, y eso se puede mejorar con el tema de la calidad del alimento, es alimento extruido. Ahora, en esta etapa, la mortalidad es mínima. Eh, Puede ser menores a 5%. El cultivo de lenguado, lo que se considera máximo como mortalidad, porcentaje de mortalidad es 10%, ¿no? Mayores no es conveniente. Entonces, y aquí nosotros hemos registrado menores inclusive a 5%, ¿no? De lo que son altamente resistentes, salvo que se presente algún tipo de, digamos, contaminación, algún tipo de enfermedades, ¿no? Oportunistas, que pueda presentarse, sí. Generalmente se presenta, por ejemplo, tipo bacteriana o también de tipo parásitos, principalmente los ciliados, que afecta el tema del cultivo, eso es debido al tema de mantenimiento de los sistemas. Hay que tener bastante cuidado el tema del mantenimiento de los sistemas, la tubería, la toma del agua, el tema de los tanques, ¿no? No debe haber mayor sedimento porque justamente eso propicia un crecimiento o presencia de de enfermedades. Ahora, el periodo de cultivo acumulado hasta esta etapa, el lenguado, se considera más o menos 24 meses, 2 años. Inicialmente, inclusive cuando nosotros empezamos, eran mayores, eran como 3 años, del cual se ha bajado a 2 años y medio, y ahora más o menos se considera 2 años, 24 meses. Y eso se puede ir mejorando aún todavía, mejorando haciendo un manejo genético de la especie, se puede mejorar aún. Y eso es tema para mejorar la rentabilidad del cultivo, ¿no? Aquí vamos a ver un video de alimentación del lenguado, ¿no? Como pueden ver ustedes, los lenguados, ya a ver el estilo, cuando están, digamos, esto normalmente en primavera o en verano, hay mayor consumo de alimento y son voraces frente al alimento, y es una de las características y hay que tener cuidado cuando los peces son voraces, frente al alimento, hay que tener el tema de renovación del agua, eh, porque esto puede influir en el cultivo, ¿no? El tema de la temperatura incrementa, entonces si no se hace un mantenimiento del agua, puede presentarse algunas enfermedades. Ahora, el tema, después que ya tienes el producto, ¿no? Ya viene la etapa de la cosecha, ¿cierto? Ahora, el mercado existe, nosotros hemos encontrado dos, dos tipos o dos presentaciones. Nos dimos el tamaño plato y de kilo, porque hay un tamaño de más o menos 350 gramos, hay mayor demanda, principalmente en los restaurantes, la cevichería, prefieren de menor tamaño para la presentación del producto en el plato. Entonces, era curioso para nosotros porque cuando nosotros
hicimos la promoción de venta de lenguado, no querían el tamaño más grande, de kilo, 2 kilos, no. Preferían el tamaño más chico, tamaño de plato, que eso tenía más salida, o sea, eso se vendía rápido, ¿no? Entonces, depende del mercado. Uno tiene que ver también el estudio de mercado, cuál es el tamaño que uno puede, eh, donde puede proyectar, ¿cierto? De 1 kilo es generalmente para filete. Entonces, es otro mercado importante, como sabemos, para cevichería, por ejemplo, en Limas, y ahí está demanda el tema del lenguado, ¿no? Entonces, también eh, ahí es el tema del estudio del mercado, principalmente, ¿no? Entonces, ya viene el tema, ya ahí manejo es propiamente dicho del proceso de- de comercialización, de la presentación, las características. Además, es importante el valor agregado que le pueda dar al producto final, ¿cierto? Entonces, hay que considerarlo eso. Por ejemplo, ¿no? El tema de la comercialización, no solamente en el mercado local, principalmente es el mercado Lima, ¿no? De mayor proyecto, se puede proyectar finalmente para el mercado internacional. Le comentaba inicialmente, el lenguado nativo nuestro es muy similar que al jirame, muy parecido. La calidad de la carne también es bien parecido, porque es de la misma familia, ¿cierto? Entonces, sabemos que el jirame es un producto de alta demanda en el mercado, entonces, eh, del el lenguado nativo puede ser como un sustituto, ¿no? Además, por ejemplo, hay colonias asiáticas, de comunidades asiáticas, ¿no? Asentadas en América Latina, donde se ha determinado, principalmente en Brasil, ¿no? Hay un mercado importante para temas de peces planos o lenguado principalmente. Entonces, el tema de mercado es tema de definición, estudio que requiere para un proyecto, ¿cierto? La presentación que le mencioné, ¿no? Depende cómo cuál es el objetivo finalmente, proviene del estudio del mercado, ¿no? Para finalmente ofrecer el tipo de la presentación del producto. Nosotros ya sabemos el tema de la comercialización del lenguaje, ¿no? Principalmente, como mencionabas, en Lima, el precio generalmente es alto, se mantiene más o menos por medio de más de 40, creo 45 soles el kilo, ¿no? Que viene de pesca. Pero aquí en la imagen vemos sistema de promoción, ¿no? Que la empresa que produce el lenguado, Pacific Defrosting, en Gourmet, ellos tienen el lenguado que han presentado inclusive con la etiqueta en Mercado Bon, de 55 soles. Entonces, eso es una manera, digamos, de ingresar al mercado, promocionar. Obviamente, por el color, puede ser que al inicio no puede ser de fácil aceptación, pero con la información que se tiene que manejar en tema de la calidad del producto, en tema de salubridad, en tema de toda la bioseguridad que se tiene que tener una planta de cultivos, garantiza al consumidor lo que va a consumir es de mayor garantía, ¿no? ¿Cierto? Y no sabemos del medio cómo viene, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso es, digamos, marketing que se tiene que manejar, el tema del lenguado, para un proyecto, ¿no? Entonces, y hay estudios al respecto del mercado también, pero son estudios anteriores, que existe alta demanda, principalmente en Lima, ¿no? Y más adelante voy a mostrar y también en la siguiente lámina qué está pasando actualmente, ¿no? Ya le mencioné que el tamaño plato existe una demanda, ¿no? Considerable de lenguado. Ahora, por ejemplo, es variable el precio, el mercado bon. El lenguado puede costar hasta como 150 soles el kilo, que varía de 100 a 150 soles el kilo de filete, ¿no? De lenguado, ¿no?
Depende de la época, porque sabemos que depende del medio natural, entonces depende de la época de pesca, ¿no? Varía. Y es un tema, digamos, interesante evaluarlo para un proyecto de lenguaje. Aquí, en esta lámina lo muestro qué está pasando, ¿no? El mercado, ¿no? De peces o de pescados de mayor demanda. Nosotros estamos hablando de lenguado, ¿cierto? Pero no solamente el lenguado, de los peces que hacemos de carne blanca, que sabemos que es el mero, la corvina, ¿no? La cabría, inclusive la chita, ¿no? Entonces, en el caso del lenguado, ¿no? Estas especies, hay un tema de sustitución de pescados de mayor demanda. Nosotros sabemos lo que pasa, comúnmente es conocido, pero a veces no es sabemos, pero ¿cómo lo probamos? Pero aquí, la, 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 aquí, la fuente, Oceana Perú Pro Delfinos, hicieron un estudio, ¿no? Al respecto en el año 2018-2019, principalmente en los mercados importantes, como Lima, Piura, Chiclayo, ¿no? Los estudios realizados fueron a través eh, 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 los estudios realizados fueron en restaurantes, supermercados y mercados, ¿no? Eh, a través de estudios genéticos, la genoma de la especie. O sea, nosotros podemos identificar, por ejemplo, sabemos cuál es la genoma de un producto, un pescado. Entonces, al hacer la prueba en el laboratorio, podemos identificar fácilmente qué especie es, ¿cierto? Entonces, ellos hicieron un estudio principalmente a en pescado fresco, pero filete, ¿no? Cuando te dice este es filete de lenguado o filete de corvina, ¿cierto? Entonces, ok, ya, tomaron la muestra, ¿no? Además, hicieron estudios, muestras, en los restaurantes principalmente, ¿no? Pero en presentación principalmente que nosotros conocemos es el ceviche, ¿cierto? Que es bastante demandado. También el tiradito, ¿no? Que es famoso. Entonces, hicieron restaurantes de importancia inclusive, de 5 tenedores, vamos a decir, ¿no? Y encontraron también este problema de sustitución. En todo caso, por eso dice que ceviches con sabor a fraude, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Porque las especies de alta demanda, en este caso el lenguado, no hay, no, y de la pesca. Y sabemos, ya le mostré la estadística, ¿cierto? Es bajo. Entonces, el lenguado, principalmente acá, una sustitución por lisa. ¿Y quiénes son los impostores de estos productos de alta demanda? Obviamente perico, ¿no? Es común en verano, por la demanda de consumo de ceviche, entonces perico se adecua ahí bien, ¿no? Además usan el pez falso volador, la lisa principalmente, por eso que la lisa es un sustituto perfecto por carne blanca, ¿no? Y además, los tiburones, le dice tiburón zorro. Entonces, eso es lo que está pasando en el mercado, ¿no? O en los restaurantes principalmente. Cuando uno dice, por ejemplo, dice lenguado, ¿no? Ok, ceviche de lenguado, ok, pero uno no sabe qué cierra el lenguado, ¿no? Entonces, eh, el, como un consumidor, el público, no conoce exactamente las características también de los productos, por ejemplo, ¿no? No conoce, entonces, pues fácilmente es pues engañado, ¿no? Nosotros hemos hecho una prueba, por ejemplo, el lenguado, nuestro medio, o sea, el cultivo, y hemos hecho la prueba con de lenguado nativo. Eh, no hay diferencias. Ahora, el lenguado tiene una característica particular que se diferencia de los otros pescados, ¿no? Pero al que conoce, porque al que no lo conoce, no pues. Entonces son, digamos, un producto de alta calidad, que diferencia de corvina, que se diferencia de mero, ¿no? Y es muy especial para el lenguado. O sea, yo diría que el ceviche de lenguado es lo máximo por la calidad de la carne, como se puede probar, como ya hemos hecho inclusive nosotros hemos hecho una degustación
al respecto, ¿no? Convocando, hace una prueba, inclusive a los pescadores artesanales, a ver, que pruebe este lenguado que es de cultivo, este lenguado de medio natural. No había diferencias. Por lo tanto, el cultivo, el lenguado de crianza ofrece ciertas ventajas competitivas que no es incomparable. Ahí está digamos, el tema de proyectos que tienen que proyectarse, un proyecto mediano a largo plazo, para que este proyecto, tipo de lenguado, que pueda ser exitoso. Y sabemos que hay alta demanda de productos cereales, principalmente de productos de carne blanca, ¿no? Bueno, aquí finalmente vamos a ver, una pequeña, vamos a decir, una planta. Hay un programa de producción que es importante, sistema de producción, ¿cierto? Programa de producción 25 toneladas. ¿Qué necesita? ¿Qué es cuánto? ¿Cómo sería? ¿Cierto? Se está considerando mortalidad 6%, como dije anteriormente, es menor de 5%, nosotros mortalidad. Presentación del producto 300 gramos, 30 eh, tamaño plato, que esto puede obtenerse en más o menos un año. ¿M? Requerimiento de semilla, el peso de la semilla, todo esto después hacer la programación, las características, las unidades de medida, inicio, crecimiento total. Aquí es importante cuántos tanques necesitaría, por ejemplo, ¿no? Tanques, finalmente en esta etapa, porque vamos a necesitar eh, para la cosecha hasta talla 300 gramos, ¿cierto? Número tanques, por ejemplo, inicio, final, 10 tanques, ¿no? Total sería 29, como 30 tanques, ¿no? Este debe ser de 4 metros de diámetro, ¿no? Tasa de recambio. Y el agua, ¿cuánto se necesitaría finalmente aquí? Son más o menos 164 litros por segundo para totalmente el agua. Entonces necesita, digamos, esa es digamos, una bomba tipo axial, perfectamente podría adecuarse para esta pequeña planta, ¿no? Entonces, el tema programación. Ahora, un tema de inversión estimada para producción de 25 toneladas de lenguado. ¿Cuáles serían los costos? Estamos hablando de inversiones fijas, capital de trabajo, ¿no? Inversiones fijas está referida a tangibles, en terreno, infraestructura de cultivo, equipamiento, sistemas de suministro de agua y aire, ¿no? Estudios, autorizaciones, ¿no? Y eso me costaría más o menos como 175.500 dólares, más o menos en promedio. Y el capital del trabajo, ¿a qué se refiere? A costos de semilla, material de manejo, costos indirectos, deben ser alimento, energía, mano de obra, ¿no? Costos indirectos, aspectos administrativos, servicios varios, costaría más o menos 250.741. En total, el proyecto de inversión con la implementación de gastos operativos de este pequeño proyecto de 25 toneladas, más o menos es 426.241 dólares. Promedio más o menos, estamos hablando como 430.000 dólares para la planta de lenguado de 25 toneladas. Y se ha hecho unos cálculos al respecto con la base de datos que nosotros hemos logrado. Y más, ahora se puede mejorar con el tema de, de mejoramiento genético del lenguado, manejo genético, probablemente sean de mayores costos, o menores costos. Bueno, eso lo que quería mostrarles. Muchas gracias.